Buenas tardes, colegas y amigos de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Es un placer para mí presentar ahora la segunda de nuestras mesas temáticas virtuales, de las tres que hemos programado como una preparación al segundo intercongreso que tendrá lugar el mes que viene, octubre, del 21 al 23, en Buenos Aires, y al cual, por supuesto, están todos invitados. En la primera mesa nos hemos dedicado a revisar algunos temas importantes y actuales de la época patrística. En esta segunda mesa nos vamos a centrar en un periodo diferente, el periodo de la Edad Media propiamente dicha, de los siglos XI al XIII. Y tenemos tres intervenciones que se van a referir a tres aspectos diferentes vinculados con el simbolismo en diferentes aspectos de la realidad cultural y académica del periodo. En primer lugar, tenemos a la profesora doctora Susana Violante de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Argentina, que nos va a hablar de Otto de San Emeramo, de su peculiar actitud agnóstica, novedosa para su época, y también de la introducción en sus escritos, una diferente forma de confesiones a la agustiniana, y sobre todo de la introducción de la figura del demonio con un cierto aspecto simbólico. Encaramos así esta figura de lo demoníaco, que está también el tema de la segunda conferencia de los profesores, doctores José de Jesús Herrera Ospina y Nelson Fonseca Reynoso, de la Universidad de Antioquia de Colombia, los cuales se van a referir a lo grotesco en la estética medieval y a la figura y al simbolismo del demonio en diferentes aspectos o realizaciones de la estética medieval y del arte medieval. En tercer lugar, tenemos la participación del profesor doctor Cerdá, José Manuel Cerdá, de la Universidad de los Andes de Chile, el cual nos va a hablar del sigilum o sello real de las reinas del siglo XII como un modelo de simbolismo de poder y legitimación, un tema que hace a la historia de las mujeres y a la historia de la teología política medieval. Estos tres aspectos de la realidad cultural, académica, de pensamiento y de arte medieval son muy importantes, y el periodo lo es también. Esperamos que ustedes disfruten de esta mesa. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que están compartiendo este momento de la segunda edición de las mesas temáticas de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Agradezco profundamente a la doctora Celina Lertora Mendoza, su coordinadora general, por invitarme a este espacio, y también quiero agradecer a las personas que me acompañan con el tema sobre la estética medieval. Muchísimas gracias a todos y espero que lo que aquí presentamos resulte de su interés y que genere inquietudes. Bien, yo soy Susana Beatriz Violante y voy a presentar a un autor muy poco conocido, como es el monje benedictino Otto de San Emeramo, perteneciente a la Reforma de Gorce, nacido en Regensburg, Alta Baviera, en 1010 y muerto en la misma ciudad en 1070-1073. A este pensador he de decir que llegó prácticamente por casualidad, tantos años leyendo a Anselmo de Canterbury y el relato que él hace del pedido de los monjes de Bec, solicitándole elaborar una demostración fehaciente sobre la existencia de Dios. Unido a esto, la polémica de, la querella de dialécticos y antidialécticos me lleva a pensar en ese momento en la existencia de ateos
o personas con crisis profundas de fe dentro del monasterio. Conversando esto con el presbítero Francis Kennedy, con quien compartía en aquellos años de 1995 y siguientes la cátedra de filosofía medieval, leyendo él la obra de Colin Morris, The Discovery of the Individual, 1050-1200, descubre la siguiente cita de un tal Otlo, tomada de una obra titulada De Suis Tentationibus. Leo la cita. Rodeado de toda esa duda y ceguera de la mente, dudé absolutamente de que, o bien pueda haber alguna verdad y provecho en la Sagrada Escritura, o bien que Dios omnipotente exista. Tenía la sensación que era atormentado largo tiempo con un ataque tal que me sentía forzado a dudar absolutamente de la ciencia de la Sagrada Escritura y de la esencia del mismo Dios. Este relato me permitió pensar en la existencia de ateos o formas de incredulidad y crisis espirituales en estos siglos y dentro del monasterio. De mis lecturas de la obra completa de Otlo, 26 textos, generé la hipótesis de que Otlo fue un monje ateo. Se estableció la cultura de la duda, humanizó esa duda y también se centró en el valor de la acción personal en la racionalidad humana. Él se convierte al cristianismo por el uso de la dialéctica y por el amor a los libros. Otlo comienza a estudiarse a finales del siglo XIX. El Status Quaestionis es breve y consta de pocos comentarios de sus cofrades. Por eso, he leído a todas aquellas personas que lo han nombrado y a los comentaristas que se han leído entre sí. Entre ellos es destacable el estudio crítico realizado por Sabina Geba en 1999, la monografía que realizó Helga Schaubecker en 1969, el estudio de Stefan Abt en 1935 y las dos tesis doctorales que hay sobre Otlo, una de ellas la mía. De estos inicios en el pensamiento de Otlo es de destacar el realizado por Ernst Dümmler en 1895 y Vernon Monge, Otlo von Saint-Emmeram, en el que realiza uno de los trabajos más completos de relación entre las obras de Otlo. Ahonda en los datos históricos del relato que hace Otlo de su época y estos relatos le permiten profundizar el conocimiento de estos acontecimientos y la vida de Otlo, la biografía de Otlo relatada por él mismo en la obra de Suis Tentationibus. No hay otra fuente. Dümmler lo valora vastamente, lo considera un defensor del humanismo y de las artes liberales, a las que dedicó sus profundos años de estudio. Dümmler es de los primeros en sostener las diferencias entre las confesiones de Agustín y el de Suis Tentationibus. No obstante, considera la obra de Otlo una confesión. De hecho, Misch se ha basado en los estudios de Dümmler para sus propias argumentaciones. Dümmler realiza un análisis sobre el estilo de la escritura de Otlo y considera las repeticiones de las crisis en distintas obras que realiza Otlo como un robustecimiento de la estructura del texto, que es una construcción sumamente cuidada, fiel a la vida de Monachus Literatus. En una postura diferente encontramos el escrito de Joseph Endres de 1904, en el que ataca fuertemente a Otlo. Lo coloca en las antípodas de la defensa de las artes liberales. Lo caracteriza Endres como dialéctico
y lo identifica a Otlo con Manegold de Lautenbach, desde el argumento que Otlo opondría absolutamente la filosofía spiritualis a la filosofía carnal o mundana, que tanto para Pedro Damiano como para Manegold fueran estrictamente un superfluum. Concluye Endres diciendo que Otlo, desde nuestro punto de vista erróneamente, prohibía el estudio de las artes y la dialéctica a los monjes. Vamos a mostrar esta diferencia con el pensamiento de Otlo. Etienne Gilson, en su texto Filosofía en la Edad Media de 1946, aparentemente o desde nuestro criterio, se suma a lo dicho por Endres, porque refiere un comentario del benedictino, desde nuestro punto de vista tomado de Endres, donde señala Otlo que la filosofía puede ser interesante para un laico, pero no ofrece el menor interés para un monje, junto al fragmento donde Otlo llama peritos a los versados en Sagradas Escrituras antes que en dialéctica. Gilson no cita la obra de referencia y la descontextúa. Esta obra es de Tribus Questionibus 60b. Sus observaciones lo llevan a considerarlo, como hizo Endres, un antidialéctico más firme que Manegold de Lautenbach o Gerardo de Xanad, para quienes la aplicación de la filosofía a la teología era peligrosa y condenable. Consideramos que Otlo, y ahora vamos a mostrarlo, establece un criterio de demarcación para la aplicación de la dialéctica entre aquellos obispos, papas, sacerdotes, que utilizaban la ciencia dialéctica para defenderse de sus fechorías ante los tribunales. Y ahora vamos a leer cómo aconseja Otlo a los monjes el estudio de la dialéctica y la alfabetización. Como hemos dicho, Otlo se cultiva en las artes liberales, tiene las bibliotecas a la mano, hemos podido consultar los catálogos de aquel siglo en los monasterios en los que él estuvo y lee todo lo que encuentra en la biblioteca. Por eso, como se va a hacer llamar por Dios amante de la duda, no solo lo es, sino también amante de los libros. Y contrariamente va a ser considerado, va a poder ser considerado un antidialéctico. Otlo permite que los monjes lean a los autores paganos, así como aconseja abocarse a las letras sagradas. En el Sermo leemos: así como los hijos de Israel, al dejar Egipto hace mucho tiempo, despojaron a los egipcios de oro, plata y prendas valiosas, y llevaron a estos con ellos, los emplearon para honrar a Dios. Así también, cada uno de nosotros, convertidos de la vanidad del mundo a la pureza de la vida espiritual, debería ser igual. Tomar el conocimiento de los textos seculares, elegir las cosas más valiosas entre ellos, esto es, tomar las palabras que acuerden con la vida espiritual y trasladar estas cosas al elogio de Dios, como leíamos que hicieron muchos padres venerables y santos. En el capítulo 22 de Tribus Questionibus dice: la labor realizada por los infieles adelanta y es de provecho a los fieles. Y refuerza esto diciendo: ciertamente, las 7 artes liberales son lo mejor que Dios ha dado a los infieles. No hay nada más excelente que ellas, y no hay nada que aventaje más en las cosas humanas, dispensadas a los paganos por amor y divina piedad. De este modo, refiere su amor a los libros, poniendo él en boca de Dios que Dios le está diciendo en De Cursu Spirituali:
Pediste también que te fuera garantizado un lugar para ti en el que tuvieras abundantes libros. He ahí, has sido oído. Ahí tienes libros que muestran un dogma que entraña sentidos diversos, en los cuales podrás conocer la vida eterna. También dice, ¿acaso estimas como un pequeño beneficio sin causa alguna que te haya sido concedida la ciencia de las letras? Otro conoce las reglas del lenguaje y por lo tanto sus trampas. La dialéctica destruye para construir. Utiliza esta ciencia como parte de la filosofía, siguiendo a Platón, como instrumento, siguiendo a Aristóteles, la aplica al discurso sagrado, porque reconoce que la dialéctica, al ser disputa, no da certeza, pero permite distinguir las proposiciones en conflicto. En el libro de los Proverbios escribe que no hay nada más excelente en el mundo porque permite distinguir la verdad de la mentira y que los monjes ignorantes en estas artes no deberían ser recibidos en ninguna orden. Por lo tanto, establece que los discursos son verdaderos si nos nutren en la perfección espiritual. Por lo tanto, podemos insistir en que Otlo no es antidialéctico, aunque rechaza y desprestigia la dialéctica a causa de la extensión del vicio de simonía, que compromete a buena parte de la Iglesia. No consiente que se la utilice, como decíamos antes, como defensa de réprobas acciones ante los tribunales. Y se pregunta, ¿cómo puede ser buena una ciencia que se usa para dos cometidos? Por eso condena la corrupción con el mismo instrumento que utiliza para defender a las Sagradas Escrituras, la lectura de las Sagradas Escrituras, la dialéctica. La búsqueda de Otlo fue individual e imposible de realizar sin el uso de la razón y la confianza en sus posibilidades, al aplicarla a la dialéctica como discriminación entre verdad y mentira. En su paso por los múltiples monasterios en los que estuvo, inclusive Montecassino, posiblemente tuvo ilustres maestros que defendieron el uso de las artes liberales, como Ellinger, Albuino, el monje Fromont, y este acercamiento a las artes, cuando él estuvo también en Fulda, donde había residido Rabano Mauro, le permiten pensar desde modos diferentes. Lee a Lucano y esa lectura le provoca una excitación a la que le da el nombre de ilusio diabólica. En 1032, antes de tomar los votos monacales, sabemos lo que pedía la regla benedictina, que eran 3 años hasta que una persona se decidiera. Otlo no pasa por esos 3 años, sino que luego de las crisis que vive, toma los votos monacales. La obra de la obra de Otlo se conservan 3 manuscritos en la Biblioteca Estatal de Baviera en München, que fueron transcritos en Migne, y algunos fragmentos los encontramos también en los Monumenta Germaniae Historica. Bernard Pess en el siglo XVIII refiere haber hallado un manuscrito, posteriormente será de Suis Tentationibus, en cuya primera línea se lee: comienza el libro acerca de las tentaciones de un cierto monje. Comienza escribiendo en tercera persona y luego pasa a la primera. También leemos en estas primeras líneas: era un clérigo dado a toda clase de vicios, que después de ser amonestado muchas veces por el Señor a que se enmendara, al fin convertido hizo la profesión monástica sin que lo supiera ninguno de sus amigos. Aquí encontramos 2 temas.
el anonimato y el secreto, el deseo y la promesa de hacerse monje le acompañan desde pequeño y le conducen a la bifurcación de su deseo, mantenerse en el siglo o en el monasterio, ser clérigo o laico, con la consecuencia de elegir la laicidad, de alejarse de los libros. El desarrollo minucioso de estas cuestiones la pueden encontrar en la tesis doctoral y en varios artículos publicados. Otlo, en De suis tentationibus, se dice a sí mismo: por lo tanto, ya que siendo un pequeño y estando en las escuelas has experimentado la gracia y el poder tan grande de Dios, ¿por qué asimismo en el presente, cuando parecieras tener edad madura, cuando posees conocimientos de la piedad divina por los muchos dones de la ciencia y muchas experiencias, crees cosas distintas acerca de Dios? Comienza a modificar su perspectiva. Dice adquirir la ciencia gracias a la razón dada por Dios y, similar a la postura de Agustín de Hipona, se siente un problema para Dios. Él entiende que Dios se dirige a él diciéndole: pero también te conviene saber cuán difícil, cuán trabajoso de alguna manera era para mí, Dios, por los escándalos de aquellos que fueron corrompidos por ti, porque tú, laureado con muchos beneficios, entre uno y otro tipo de hombre, consumiste casi todo el tiempo pasado en acciones vergonzosas. ¿Acaso tú, amante de toda duda, amator dubitationis totius, aceptaste aún algo cierto y definido con alguna prueba? ¿O lo ignoras porque no conseguiste de ninguna manera tantos documentos concebidos por cualquier razón o reflexión? Y ahora, ubicado en el monasterio, te ves atormentado con los pequeñísimos estímulos de las tentaciones con las cuales también todo cristiano debe ser probado. Otlo luchó por la autorresponsabilidad en la búsqueda del sentido en las escrituras a través de su relato, que busca la liberación de sus dudas y el acceso a la salud espiritual que conlleva la corporal. Para ello, utiliza esta forma trialogal para ponerse en la piel de sí mismo, de Dios y del demonio. El término triálogo fue utilizado por Nicolás de Cusa en su escrito Trialogus de Possest. En este caso, es una forma semántica ficcional en la que Otlo es estas tres personas, que constituyen una estructura trinitaria en la que Otlo no pierde su posicionamiento ni su subjetividad, instalada en la continua pregunta ¿qué hago?, dirigida a sus dos interlocutores. Con sus propias respuestas fortalece su yo en un juego tripartito en el que es él quien decide qué hacer. El valor del triálogo radica en que le permite variar su postura y elaborar un ejercicio argumentativo poderoso. Encuentra verdad en el demonio e incomprensión en Dios, y una imposibilidad en dejar de dudar. Otlo, demonio, conoce sus puntos débiles, sus deseos, y Otlo, Dios, se atormenta con los castigos eternos que sufrirá si no obedece lo que Dios ordena a través de la Escritura. En él, voluntaria o involuntariamente, muestra las argumentaciones de la doctrina que no le convencen y de este modo expresa su ambigüedad de aceptación-rechazo de la dialéctica y de la fe, que nos permite interpretar los supuestos intelectuales en los que se basa.
crisis que le ocasiona la lectura, sobre todo de Lucano, a quien le echa la culpa, por decir frases como que solo tienen necesidad de profetas los que dudan, los siempre indecisos. Lucano elimina a los dioses, critica todo tipo de esclavitud, incluida la de ser esclavos de Dios, dado que los dioses no hacen nada contra el mal que saben que acontece. Al leer nosotros lo que Otló leía, nos permitió sospechar que Otló, la causa por la que Otló negara a Dios, porque duda también de su justicia al permitir el sufrimiento y el mal. En De Doctrina Spirituali menciona a menudo la necesidad de alejarse de esos escritos paganos por la crisis profunda que le han provocado. Decide no querer a estos pensadores, ¿por qué? Porque les teme. Y esto nos permite afirmar lo mucho que Lucano influyó en su pensamiento, lo mucho que le debe por lo que le provocó pensar ese, entre comillas, genio maligno, esa intromisión satánica en su mente. No obstante, en cierto momento de su duda, considera acertados los pensamientos impuros y dice: me pareció que palabras de tal naturaleza eran inspiradas, engaños de esta naturaleza que durante largo tiempo perturbaron mis pensamientos, con los cuales puede probarse suficientemente a cuántos peligros estaba sometida mi mente. Le da un nombre a la tentación diabólica, a la enfermedad de la locura. Insaniae morbo depressum. Por esto, una vez superada la crisis, se hace monje y en el libro de las visiones y en De Doctrina Spirituali afirma que no le persuadieron a ponerse bajo el yugo monacal sino que el sentido dudoso se apoderó de su corazón y esa crisis lo llevó a no a ser víctima de una persuasión, sino a tener que hacerse cargo de una elección. Esa elección fue el resultado de la situación límite provocada por la duda para aliviar la excitación que se vuelve intolerable y peligrosa. Otló posee humanas contradicciones que considera tentaciones. Por eso, al nombrar esa enfermedad, dice: confieso en efecto desde lo íntimo del corazón que nadie puede vencer tales cosas sino mediante la gracia del Señor. Hay una continua oscilación en Otló entre seguir lo que la regla benedictina le impone o seguir el camino de sus sospechas. Otló, a través de su esfuerzo, recupera la fortaleza y responsabilidad individual para la toma de decisiones. En ello basamos la originalidad de su pensamiento y la contribución al desarrollo de la cultura occidental al recuperar, por medio de su escritura, una libertad original para su época y geografía, y una autonomía instalada en el uso de su voluntad, de su interpretación, de las relaciones que van generando una modificación en su criterio de verdad. El pensamiento inteligente de Otló, de reflexión profunda y de análisis continuo y relacional, refleja un ejercicio filosófico intenso, con el que trata de mantener limpia el alma. Otló fue un caso especial de conjunción entre teología negativa y agnosticismo filosófico, mostrado en la lucha por la incorporación de las artes liberales al análisis de las Sagradas Escrituras. Intentamos que su relato, que lucha, sobreviva al tiempo,
al olvido, a la hoguera y a los avatares que las divergentes interpretaciones le otorgaron. Muchas gracias por la atención recibida. Un saludo para todas y todos participantes de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Mi nombre es José de Jesús Herrera Ospina, soy docente de la Universidad de Antioquia y del Politécnico Colombiano Jaime Isa Cadavid. Y junto con mi compañero Nelson Ramiro Reynoso Fonseca, filósofo de la Universidad de Antioquia y magíster de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presentamos esta mesa en la cual queremos disertar sobre la estética medieval entre lo grotesco y lo liminal. Hacemos parte también del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada, con sede en Medellín, y lógicamente de esta red latinoamericana de filosofía medieval que dirige la doctora Celina Lertora. Queremos introducirnos al tema tomando como referente un texto del pensador y semiólogo italiano, literato también, novelista, Umberto Eco, en su Historia de la Fealdad. Dice lo siguiente, Umberto Eco, en la página 15 del texto: decir que la belleza y la fealdad son conceptos relacionados con las épocas y con las culturas, o incluso con los planetas, no significa que no se haya intentado siempre definirlos en relación con un modelo estable. Se podría incluso sugerir, como hizo Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos, que en lo bello el hombre se pone a sí mismo como medida de la perfección y se adora en ello. El hombre en el fondo se mira en el espejo de las cosas, considera bello todo aquello que le devuelve su imagen. Lo feo se entiende como señal y síntoma de degeneración, todo indicio de agotamiento, de pesadez, de senilidad, de fatiga, toda especie de falta de libertad, en forma de convulsión o parálisis, sobre todo el olor, el color, la forma de la disolución, de la descomposición. Todo esto provoca una reacción idéntica, el juicio de valor feo. ¿A quién odia el hombre? No hay duda, odia la decadencia de su tipo. Hasta aquí este epígrafe de la Historia de la Fealdad de Umberto Eco, y que muy bien nos introduce en este campo de lo estético medieval, donde desde lo grotesco y lo liminal, desde lo bello y lo feo, que son conceptos fundamentales de la estética y que se han planteado en toda la historia de Occidente, trataremos de significar y de resemantizar también estos conceptos y de aplicarlos a lo que hemos denominado entonces lo grotesco y lo liminal. En un primer momento, la estética medieval, desde lo grotesco o lo feo, tiene que ver con un asunto terrenal, celestial e infernal. Es decir, que se da en el cielo, en la tierra o en el infierno, así como tomando elementos referentes como la obra de Dante Alighieri en su Divina Comedia. Es hablar también de teratomorfismo, o sea, de las formas de la tierra. Es hablar de analogías, de comparaciones, de similitudes, de coincidencias, de simpatías y o antipatías, de desmesura, de barbarie, de oscuridad, de confusión, o de maldad, o hablar del diablo, del infierno, o del ángel caído, o de la ceguera, o de la sordera, o del jorobado, o de la bruja, de la campesina, o de la otredad. Eso es grotesco, eso es feo, eso es fascinante también en la Edad Media. Entonces vemos cómo lo grotesco y lo feo, para emplear una imagen también de un personaje fundamental de la novela de Umberto Eco, en El nombre de la rosa. El nombre de la rosa plantea un personaje fundamental para entender esa imagen de lo grotesco, y es Salvatore. Salvatore, aquel deforme, aquel jorobado, aquel que habla muchas lenguas, pero ninguna la habla completamente, aquel que es un hombre deforme, feo, que representa la oscuridad medieval, se contrapone al abad de Suger, al abad benedictino, el abad que es ordenado, el que tiene los mejores cálices, los mejores vestidos. Y es una cosa que representa
el elemento fundamental de la Edad Media, de lo grotesco y de lo feo, para representar también la ruptura de la Edad Media con la tradición, o la ruptura que también sufrirá el mundo moderno posteriormente en la época del Renacimiento. Entonces, la estética medieval desde lo grotesco es planteada como aquello otro, aquella cosa que no representa, perdón, lo no otro, aquella realidad en la cual nosotros nos abocamos para plantear ese binomio, porque no es tanto de la dualidad, sino ese binomio de la realidad de bello y feo, de grotesco y de liminal. Y una estética medieval desde lo bello, lo liminal, desde el umbral y de la luz, puede estar referida en este texto también de la historia de la belleza del pensador que hemos ya hablado, Humberto Eco. Dice así, abro comillas, todavía hoy son muchas las personas que, víctimas de la imagen convencional de las edades oscuras, se imaginan a la Edad Media como una época oscura, incluso desde el punto de vista del color. En esta época la noche se vive en ambientes poco luminosos, en cabañas alumbradas a lo sumo por el fuego del hogar, en las estancias amplísimas de castillos iluminados por sus antorchas, o en la celda del monje, o en la débil luz de un candil. Y oscuras, además de inseguras, eran las calles de los pueblos y de las ciudades. No obstante, esta es una característica propia también del Renacimiento, del Barroco y más tarde, dice Eco, del periodo que se prolonga hasta el descubrimiento de la electricidad. Incluso hasta hoy, podríamos decir, si pensamos en esas ciudades todavía son peligrosas, son ciudades oscuras, son ciudades estilos góticos, estilos aquellos que nos presenta aquella oscuridad y también luminosidad. La bombilla eléctrica está refiriéndose a la luz, a lo bello, a la claridad o al sol, pero también la oscuridad con sus cavernas, con sus cuevas, con aquello que está en la noche, que representa ese espacio del oscuro, pero también fascinante y atrayente, nos presenta este espacio estético. Entonces, vemos cómo entonces esa estética medieval se presenta como grotesca y a la vez como liminal. Doy la palabra a Nelson Ramiro Reynoso para que nos hable sobre esos aspectos de la liminalidad. Muchas gracias, estimado profesor. Bueno, al hablar sobre estos aspectos, o específicamente sobre cómo lo liminal y lo grotesco se unen en Dios y el hombre, en el cielo y en la tierra, tenemos que hacerlo partiendo del presupuesto de que la estética medieval, en tanto trasunto teológico-artístico, se destaca por visibilizar, dos mundos simbólicos, dos realidades. A saber, por una parte, lo místico bello, esa dupla, y por la otra, lo divino terrenal. Bien es sabido que desde la antigüedad los modelos de representación, esos modelos simbólicos, en la medida en que pudieran hacer referencia a aquellas presencias siempre ausentes, pues han sido objeto de duros debates cuyo impacto aún hoy se hace visible dentro del horizonte histórico de la cultura occidental y en específico de la filosofía y del arte en cuanto tal. En dichos debates, por ejemplo, la doble dimensión sensible e inteligible nos indicará los distintos discursos teológicos, filosóficos, artísticos y, por qué no decirlo, científicos que paradójicamente se instalarán en modelos de realidad bastante disímiles. Y en este sentido, creemos que la creatividad poético-filosófica de los místicos y de los diversos pensadores medievales elaborará complejos modos de aproximación estética a partir de cuestiones liminales, ¿sí? A manera de procesos de síntesis sobre la comprensión de la realidad, tanto terrena o profana como la realidad divina o sagrada, lo cual pues obviamente incluye categorías tan aparentemente distantes como lo grotesco y lo bello. Ahora, ¿por qué estas categorías? Estas categorías nosotros las consideramos que agrupan
La matriz son como dos matrices a través de las cuales se puede leer la categorización general, o mejor, si hiciésemos una cartografía de la estética, de ese plano en el cual convergen diferentes discursos dentro del periodo medieval, eh, esas formas de ver y de aprender esa realidad. Son formas simbólicas. En este sentido, nosotros pensamos con Mircea Eliade, haciendo referencia a ese texto que él es Imágenes y Símbolos, donde dice que toda la parte del hombre esencial e imprescindible, que se llama imaginación, pues nada en pleno simbolismo. Y en ese sentido continúa viviendo de mitos y de teologías, en este sentido de alguna manera arcaicas. Nosotros creemos en este orden de ideas que exponer los conceptos básicos sobre el símbolo dentro de la estética medieval, pues es una tarea ciclópea que supera la extensión de esta intervención que nosotros estamos tratando de compartir en este momento, pero sí es válido por lo menos acotar que su definición pues ha experimentado grandes variaciones, ¿no? Durante mucho tiempo se le consideró al símbolo como sinónimo de alegoría. Mauricio Bichot, Eugenio Trías, ellos desde sus posturas filosóficas van a ver que se pasa de una etapa metafórica a una metonimia, y ambos procuran por presentar cómo el discurso medieval, a través de sus representaciones tanto filosóficas como artísticas, representaciones en el orden del pensamiento, en tanto filosófico y en tanto el orden de la experiencia de lo religioso en lo artístico, pero que se van a unir, que se traslapan unas a otras. Sin embargo, pues durante tiempo después, por ejemplo en el romanticismo, pasó a estimarse como un trozo de infinito que se refería al mismo infinito. Es una especie de origen de la experiencia sensible que es capaz de catalogarla como algo sublime. Y que obviamente pues trascendía para ese periodo dentro del romanticismo, trascendía la capacidad racional. Por ejemplo, así lo veía Schelling. Bueno, ahora con el gusto por lo misterioso, el símbolo también se llenó de ambigüedad, lo que luego permitiría la aparición de teorías que superaban lo unívoco de la alegoría. Sin embargo, nosotros queremos llamar la atención que precisamente en el ámbito eh, teológico, artístico, se crea todo un espacio que nosotros consideramos como liminal, porque allí se imbrican dos realidades, a saber, lo místico bello, esa dupla, con lo divino terrenal. Pero se imbrican en virtud de algo que es fascinante, que muchas veces se pasa muy por alto, porque tal vez parece muy obvio, y es que esto es posible a través de algo que es los afectos. Y los afectos tienen que ver con la parte de nuestra sensibilidad. Y a través de las sensibilidades que se pueden generar esos campos de expresión. Y que obviamente tienen que ver con lo simbólico. En su estudio del símbolo, por ejemplo, Gombrich, en su libro Imágenes simbólicas, distinguió dos formas de concebirlo. Una que denominó intelectual aristotélica, que era un método de definición visual basado en asociaciones de conceptos e imágenes, y cosa que puede ser delimitada, estudiada y establecida, pero que dentro de este periodo medieval va a ser llamado como místico neoplatónico, y cuyo origen obviamente es más religioso, que pueda pertenecer al mero rango de la comunicación, porque con el símbolo, como
se toma como expresión de algo inefable y que nunca puede definirse por completo. Y un ejemplo tangible lo podemos encontrar en uno de los escritos de una de las grandes místicas. Estoy pensando en Hildegard von Bingen, en una de sus obras, Chivias. Recuerden que allí presenta una serie de visiones. En la tercera visión, ella hizo una iluminación que acompaña la tercera visión de la primera parte del Chivias. No sé si recuerdan, está el huevo, el llamado huevo cósmico. Bueno, pues a partir de ese texto simbólico, podemos intentar considerar el presupuesto de la estética medieval que estamos tratando de considerar en estos momentos. En tanto, trasunto teológico artístico que se destaca por visibilizar dos mundos, dos realidades a saber. Siguen siendo, desde luego, insistimos, simbólicas, pero que son traspuestas a través de los sentidos. Y tiene que ver con lo místico bello y lo divino terrenal, como hemos insistido. Esto es posible debido a que desde la antigüedad los modelos de representación, en la medida en que pudieran hacer referencia a aquellas presencias siempre ausentes, pues han sido objeto de duros debates, pero que día con día hemos visto que se tratan de ver desde otras perspectivas. Por eso es que recurrimos a un concepto plástico que representa precisamente esa doble realidad y que junto con Eugenio Trías denominamos como liminalidad. Ahora bien, no es que nos estemos ubicando de lleno en la filosofía liminal de Eugenio Trías, sino que tomamos en sentido traslaticio esta noción, liminalidad. ¿Por qué? Porque este término latino, por su vocación de doble campo, en tanto que requiere una interpretación de la realidad intermedia, con la idea de disponer de una percepción de la realidad que consiga evitar los límites conceptuales sujetos al campo semántico de lo trascendente o inmanente, o en concreto, de lo místico bello o de lo divino terrenal, nos permite presentar una serie de confluencias que ayudan a configurar una estética liminal dentro del mundo medieval específicamente. No es más, en este sentido, que el momento perceptivo, esa estética medieval, ese espacio como tal, es el momento perceptivo de una antropología de los sentidos en su doble dimensión, sensible, inteligible. Y ahora bien, esa estética liminal que proponemos, aun cuando parece difuminarse en los más amplios espectros de los dos horizontes mencionados, lo místico bello y lo divino terrenal o divino humano, creemos que no niega el necesario carácter perceptivo de la sensibilidad. Es más, desarrolla una entera sensualidad surgida de la concepción propia del momento artístico del artífice, sea este poeta, pensador, religioso, místico, filósofo, con la única intención de dar mayor expresión sensible a lo que emerge o aparece frente a los sentidos por medio del texto teológico artístico, por ejemplo, y que a la vez, o mejor, en virtud de ello, se materializa o encarna a través de la realidad que produce por medio del affectus, de eso que mencionaba. ¿Affectus de qué? De esas dos grandes categorías que nosotros encontramos, a través de las cuales se va a leer como matriz todos los discursos en el campo o en el periodo medieval, que son lo grotesco y lo bello, y que en conjunto pues le suscita a los creadores, a los pensadores, determinados actos creativos, poéticos, filosóficos. Entonces, esto es posible, desde luego, porque allí hay el símbolo entra a jugar un papel instrumental
pero a la vez un papel de mediador. Y como el símbolo pertenece al ámbito de lo imaginario, eso lo dice Gilbert Durand, este símbolo también se concretiza y se manifiesta a los otros, al creyente, cuando es capaz de evocar algo ausente e imposible de percibir. Esa es la función que cumplen desde esta lectura que nosotros proponemos, grosso modo, desde luego, un texto teológico, pero también un texto filosófico de aquella época, porque si bien el texto filosófico, a pesar de que está construido con todo un aparato argumentativo crítico, donde la razón entra allí a jugar parte, donde la lógica comienza a crear todo ese andamiaje, esos argumentos son posibles en virtud de otros textos que no pertenecen al orden netamente filosófico, como es el teológico. Y el teológico no remite al orden de lo simbólico, en cuanto que toca realidades que son inefables. Eso desde el punto de vista del texto filosófico. Pero también, y con mayor razón, solo que se transpone en el texto teológico. El texto teológico, en este caso, ya lo que va a hacer es transponer donde lo simbólico cobra mayor relevancia y el andamiaje, la razón, el orden de la argumentación, pues queda allí como soporte para poder vehicular eso. Y ya en el texto artístico, ya sea la pintura, la arquitectura, pues va a visibilizar esa realidad teológico-artística y que nosotros hemos considerado como estética liminal. Bueno, por cuestiones de tiempo quisiéramos exponer más, explayarnos en algunas precisiones que es necesario realizar, pero dejamos hasta acá. Agradecemos mucho esta invitación que nos ha hecho la doctora Celina Lertora en compañía de la doctora Susana Violante de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Agradecemos a todas las compañeras y los compañeros que han tenido en bien en seguir esta pequeña presentación en esta mesa temática que hemos presentado junto con el profesor José Herrera, y desde Medellín, Colombia, con el profe Jesús Herrera y su servidor Nelson Reynoso desde Puebla, México. Les agradecemos y los esperamos entonces para hacer ese compartir que va a ser muy interesante, que seguramente va a estar lleno de debates, de muchos cuestionamientos que seguramente van a enriquecer esta propuesta que hemos querido compartir. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos quienes escuchan esta conferencia que tiene como título Signum et Sigillum Reginae, la sigilografía como imagen del poder femenino y la autoridad reginal. El propósito de esta brevísima intervención es simplemente hacer alusión a los sellos y a los signos rodados, particularmente de una reina consorte de la segunda mitad del siglo XII, como manifestaciones, como información que nos entregan un panorama sobre la proyección de la imagen del poder y la autoridad femenina en la realeza peninsular, en este caso, el caso de Leonor Plantagenet, mujer de Alfonso VIII de Castilla. Este estudio, como ustedes pueden observar en la siguiente imagen, nace precisamente de la posibilidad de comparar el signo rodado, el signum, de esta reina, junto con otro documento que acaba de aparecer hace 2 años, estaba en un archivo particular en Francia. Hemos podido publicar un artículo sobre ese pergamino, que es de noviembre del año 1179, y el que ustedes pueden observar ahora en pantalla es de abril de ese mismo año. Es un documento que está
en el archivo capitular de la Catedral de Toledo, que es muy conocido, que también se han hecho estudios sobre este trabajo, pero que hasta hace un par de años no existía la posibilidad de cotejar, de hacer un estudio comparativo con otro documento de la Cancillería Reginal, en este caso la Cancillería de Leonor Plantagenet, la mujer de Alfonso VIII de Castilla, y que ahora sí es posible dado la aparición de este documento hace un par de años. Bueno, como ustedes observan en la parte inferior de la pantalla, estos documentos generalmente de ellos colgaba un sello pendiente que se llama un sello de cera, muchas veces podía ser también de plomo. Ese sello es existente para el caso de esta mujer en particular, y está ahí bastante bien preservado. Obviamente que hay un desgaste, estamos hablando de un sello que tiene casi 850 años, y por lo tanto ha tenido un desgaste natural por el material, la cera que se utiliza para hacer estos sellos. Este sigillum de alguna manera se relaciona con todo ese proceso de iconización del poder femenino y la vinculación dinástica, es decir, las formas en que en el siglo XII en Europa se plasman en estos objetos la imagen femenina, es decir, la mujer en este caso como consorte, también podría ser una mujer como regente, por eso hablamos de la iconización de lo femenino, es decir, que es una forma particular de representar el poder y la autoridad de la mujer en estos contextos y en estos soportes, con la típica planta o el vegetal en la mano, ¿no es cierto?, por un lado, los típicos ropajes femeninos, ¿no es cierto?, de la toca en la cabeza, la corona, alrededor del sello en forma ojival, muy típicamente así confeccionado para las mujeres regentes y consortes de la Europa del siglo XII. Se encuentra obviamente la intitulación regia, es decir, los títulos que ostenta alguna mujer importante de esta época, y por el otro lado del sello observamos siempre, o casi siempre, que en una de las manos está posada un ave, generalmente una representación de la sabiduría, de la intervención femenina en los asuntos políticos, que es más mesurada, que es diplomática, que es más ponderada, por así decirlo, y que por lo tanto se representa de esta forma tan típica en los sellos propios de la época. Ahora, otra cosa que es muy singular de la península ibérica, y que la encontramos en el caso de Castilla, del Reino de Castilla y el Reino de León, es que en el transcurso del siglo XII empiezan a aparecer también signum, es decir, signos rodados, que son en el fondo el sello, o algo parecido al sello, que se inscribe, que se escribe en el documento, como ustedes pueden observar acá, el caso de Urraca de Portugal, que fue reina consorte de Fernando II de León, en la segunda mitad del siglo XII, es más o menos contemporánea a nuestra reina de análisis, que es Leonor Plantagenet, y lo que observamos acá es que están las típicas tiras del documento, del que va a colgar el sello de cera, pero además, dentro del mismo documento, observamos, ¿no es cierto?, la presencia del signum. Está el sigillum de cera, pero está el signum, que es el sello rodado que está inscrito acá. Ahora bien, este signo rodado no resulta tan interesante, porque si ustedes se fijan, es como una réplica casi de lo que viene a ser el sello de cera. Tiene una forma parecida, aparece una representación de la reina en su interior, con, digamos, el vegetal en la mano también, lo que evidentemente nos entrega una información que en sí mismo es valiosa, pero que no es tan importante desde el punto de vista comparativo con la información que entrega el sello, por su similitud, ¿ya? En cambio, en el caso del signo rodado de Leonor Plantagenet, la información icónica, la información iconográfica que nos entrega el signo rodado en el interior del documento es muy distinta a la información que nos entrega el sigillum, es decir, el sello de cera que cuelga del documento, ¿ya? Y por eso que me parece que aquí hay una posibilidad de reflexión histórica, hay una posibilidad de investigación, de meterse en este tema un poco más, ir ahondando en lo que estos signos rodados nos pueden manifestar. Como decía antes, es una peculiaridad del mundo peninsular el representar estos signos rodados inscritos en el documento, es algo que ellos copian de la Cancillería papal, en la que también acostumbra en esta época tener sellos de plomo, pueden ser también de oro incluso, o algunos sellos de cera de algunos papas, pero también acompañar en el mismo documento el signum, es decir, el signo rodado que ustedes pueden observar acá.
Esta es justamente la imagen del documento que apareció hace un par de años. Como les decía, se encontraba en el archivo particular de una persona en el sur de Francia. Tuvimos la posibilidad de analizar este documento, de investigarlo, y junto con el profesor Félix Martínez Llorente de la Universidad de Valladolid hemos publicado el año pasado una transcripción del documento y todo un análisis, no solamente de lo que nos señala el texto mismo, el contenido, sino que también de todos sus aspectos diplomáticos y sigilográficos. Es decir, hemos intentado entregar un poco una información, un análisis de todo lo visual y la disposición de los distintos elementos en el conjunto del documento que ustedes están observando acá, que evidentemente sigue una serie de normas y reglas cancillerescas y diplomáticas que son dignas de estudio, porque en definitiva nos reflejan una cultura política en particular. Es decir, esto no es simplemente un efecto estético, podríamos decir, no es una forma simplemente antojadiza o espontánea de emitir un documento, sino que todo esto responde a un ordenamiento, a una cosmovisión política en la que el documento se transforma en una posibilidad de transmitir contenido político, es decir, que se refiere directamente a la autoridad y al poder de la persona emisora en este caso, es decir, la persona que autoriza, que emite, que promulga este documento, y que es fundamentalmente lo que nos interesa en la sesión del día de hoy. Aquí lo que he hecho es recortar ambos signos rodados. Ustedes pueden observar que el de la derecha es el del documento de Leonor Plantagenet de abril del año 1179, y el de la izquierda es el del documento de noviembre de 1179, que los he puesto de esa manera porque en el interior se observa una mano con una palma abierta hacia nosotros, de la mano derecha, por eso lo he puesto a la derecha, y en la izquierda está la misma palma de su mano izquierda. En la derecha se observan claramente una mano más estilizada, con sus ropajes. Claramente es la obra de otro amanuense, podríamos decirlo de esa manera, de otra persona que escribe el documento, y en la mano izquierda observamos una mano que podría responder a una configuración más torpe, más tosca, pero que sin embargo sí nos exhibe las huellas dactilares, lo que es un elemento interesante con respecto a una imagen que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Lo interesante del sello de la izquierda, y ustedes han podido apreciar esto inmediatamente, es que arriba de la mano hay un pequeño ástil sobre el cual se erige una cruz muy típica de los signos rodados de Alfonso VIII de Castilla. Es decir, el signo rodado de la derecha es simplemente la mano de la reina con los pliegos del ropaje, en cambio de la izquierda, que se hizo el mismo año, digamos, ya observamos la presencia marital política, podríamos decir, la presencia de un acto en conjunto que se realiza, ¿no es cierto?, y que en los muchos documentos aparece como una cum regina alienore, o una cum uxore mea, es decir, que son partes del texto en latín que observamos en muchos documentos de Alfonso VIII, y en estos dos documentos, que son los únicos dos documentos que han sobrevivido de la Cancillería particular de la reina, de Leonor Plantagenet, observamos estas frases que en el fondo nos dan cuenta de la actividad monárquica en conjunto, es decir, que se entiende la monarquía no como una cosa necesariamente dual, pero sí como que cuando el rey está haciendo una promulgación o una donación, la hace con el consenso de su reina, con el apoyo de la reina, de manera al unísono, podríamos decir, de manera concertada. Y lo mismo la reina cuando promulga estos dos documentos, obviamente que hay una mención del rey, de que esto está siendo hecho con pleno consentimiento de Alfonso VIII, lo que se ve también reflejado visualmente en el signo rodado que ustedes pueden apreciar a la izquierda, donde sobre la mano de Leonor están presentes íconos, o una imagen en este caso, que simboliza la presencia del rey. Y esto lo sabemos porque de los muchos documentos, cientos de documentos que tenemos para la Cancillería de Alfonso VIII, la gran mayoría de ellos está con un signo rodado, que es este que ustedes pueden apreciar acá, donde está claramente la cruz. Les muestro uno de cientos otros ejemplos que ustedes podrían observar, pero son todos muy parecidos, digamos, donde aparece en la mitad de la rueda, por eso que se llama signo rodado, aparece justamente la imagen de la cruz. Esto no es un sello parlante,
un sello que simplemente al mirar sabemos de qué reino se trata, porque tendría que tener el castillo en su interior para entender que es el reino de Castilla, o el león en su interior cuando se trata del reino de León, que son armas parlantes, es decir, que nada más verlas sabemos de qué reino se trata, sino que aquí hay una cruz al medio, lo que podría representar un episcopado, podría representar una legación papal, podría representar, digamos, prácticamente cualquier autoridad en el siglo XII, pero que sin embargo, cuando uno ya conoce el conjunto de los documentos emitidos por la Cancillería Regia de Alfonso VIII, sabe que la presencia de una cruz al interior de un signo rodado en un documento es señal casi inequívoca, por lo menos en el contexto peninsular, de un documento que ha sido emitido por la Cancillería de Castilla, en este caso. Y de hecho, esta cruz va a permanecer durante buen tiempo hasta que luego los reinos de Castilla y León se van a unir, y producto de esa unión, obviamente que la manifestación heráldica, la manifestación emblemática, se va a ir modificando para justamente reflejar esa unión política que va a tener después, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de lo que puede significar la mano, y esto creo que es lo más medular de lo que aquí quiero manifestar, solo a modo de sugerencias iniciales de una investigación iconográfica y diplomática, no con el ánimo de llegar a ningún tipo de conclusión, porque la verdad es que la información existente no es suficiente para ello, ni tampoco hay otros signos rodados de otras reinas en el contexto de Leonor Plantagenet, es decir, que para el siglo XII es prácticamente la única mujer autoridad que en el mundo peninsular emite documentos con signos rodados, cuando lo típico es simplemente que el documento tenga un sigillum, es decir, un sello de cera colgante, como los que hemos descrito. Entonces no podemos en este momento realizar más que algunas sugerencias, digamos, un tanto especulativas, del significado político que pueden tener este tipo de imágenes. Y para ello no nos queda otra que acudir a pinturas murales, a algunas miniaturas de algunos códices que representan algunos sentidos que puede tener la imagen de la mano, en este caso la dextra o la manus domini, ¿no es cierto?, que representa en el contexto del siglo XII la mano como símbolo de autoridad, legitimación del poder e intervención divina. Puede tener esos tres sentidos al mismo tiempo, es una imagen polisémica, o puede tener uno de ellos, generalmente el de intervención divina, ¿no es cierto?, la providencia que se manifiesta a través del acontecer humano, a través de los sucesos históricos, es la presencia de esa mano. Y justamente en una iglesia de Cataluña del siglo XII vemos la pintura mural, por ejemplo, de San Clemente de Taúl, que es más o menos contemporánea a la época de Leonor, donde vemos el pliego de la mano, que es una mano que aparece como de la nada, y que representa claramente la dextra domini, la diestra del Señor, o la mano del Señor como una imagen, digamos, de la intervención de lo divino en los asuntos humanos. Y luego en San Isidoro de León, que vemos también una mano con palma abierta, ya mucho más parecida a las que se encuentran al interior de los signos rodados de Leonor, que también es del siglo XII, y que ustedes no sé si alcanzan a leer ahí, que alcanza a salir la dextra domini, DNI a la derecha, la abreviación de domini, dextra, la diestra del Señor, donde aparece ya de una manera un poco más interesante, porque la vemos también con sus respectivas huellas dactilares, en una obra de pintura mural mucho mejor lograda, naturalmente, que lo que ustedes pudieron apreciar del signo rodado de Leonor Plantagenet. Esta figura que está aquí a la izquierda es un poquito menos interesante para efectos de nuestra conferencia del día de hoy, por supuesto, porque es una imagen que encontramos en muchas partes, con la imagen de Cristo, con los dos dedos puestos de esa manera, manifestando su lugar dentro de la Trinidad, obviamente. En cambio, la imagen que ustedes observan a la derecha me resulta mucho más interesante, porque aparece la palma abierta, como una señal, podríamos decir, o como un símbolo más genérico de la autoridad, y no tanto en alusión a la segunda persona de la Trinidad, ¿no es cierto? Y también observamos aquí, he querido incorporar nuevamente, para que no perdamos el referente, el recorte del signo rodado de Leonor Plantagenet con el ástel y la cruz de Castilla en la parte superior, para que ustedes vean lo increíblemente parecido que nos resulta a otra mano que aparece
en el contexto de una copia de comienzos del siglo XIII, de la primera mitad del siglo XIII, del Digesto de Justiniano. Es un texto, es un códice legal, que en este caso la manu longa, como aparece ahí a la derecha, ¿no es cierto?, la manu longa, o longa manu, puesto al revés, ¿no es cierto?, hace una referencia a la garantía, a la imagen de la mano, como garantía simbólica de pago de una deuda. Este es el contexto textual particular en el que nos aparece esta mano, que nos resulta muy parecida a la imagen del signo rodado de Leonor, pero que está aquí obviamente puesto en un contexto distinto, pero que nos resulta interesante porque hace alusión a quien da, ¿ya? La capacidad de otorgar, la capacidad dispositiva de la reina, que es lo que he puesto ahí entre paréntesis, que es ya algo más interesante, ¿no es cierto? No simplemente el pecuniam quam me debes, que aparece, ¿no es cierto?, en la parte de ahí arriba, es decir, tú me debes dinero, y aparece digamos un comentario, una marginalia icónica en este caso, no solamente con texto, sino que una imagen, para que visualmente se entienda, se encarne este sentido de la deuda que tengo con una persona y la presencia de la mano como una garantía de pago, sino que también que la mano no es solamente signo de autoridad, sino que también es un signo de capacidad dispositiva en ese sentido. Y bueno, quisiera simplemente ya ir terminando con una imagen, perdón por la interrupción ahí, digamos, una imagen del signo rodado parlante de león, que aparece el león justamente allá adentro, y que ustedes lo pueden observar también ahí a la derecha en los sepulcros justamente de Alfonso VIII de Castilla y Leonor Plantagenet, que están en el interior del monasterio de las Huelgas, que ellos mismos fundaron. Y yo ya quisiera concluir, por el aviso que me han dado, pero también por el tiempo, de que es un signo rodado parlante, el de el león, en este caso, literal, y que en este sentido puede ser que la imagen del signo rodado venga a hacer literal lo que el texto dice, literalmente, ego alio regina queanc cartam fieri iusi manu ab propria robore confirmo, es decir, que por mi propia mano, dice el texto, confirmo este documento, algo que observamos en prácticamente toda la documentación de la época, pero que es en el fondo una manera literal de manifestar en el signo rodado lo que se ha dicho en el texto. Y finalmente digamos, un sentido simbólico más profundo, que es el de la dextra domini, o dextra regine, tendríamos que decir en este caso, que es el poder dispositivo de la reina, que tiene a su haber estos bienes y esta autoridad como para poder disponer libremente de ellos a través de la promulgación de documentos que no solamente tienen texto, sino que de manera muy interesante vienen acompañados con un sello de cera que se conserva para el primer documento, pero no para el segundo, y por un signo rodado inscrito en el documento que nos entrega y complementa la información que hemos querido manifestar en esta breve conferencia. Como les digo, simplemente no son conclusiones, sino que son simplemente avances de una investigación que está en curso, que le queda mucho trabajo por delante, pero que yo quisiera, digamos, de alguna manera compartir con ustedes para que dentro de sus propios campos disciplinares se pueda generar un espacio de reflexión en torno a estos temas. Muchas gracias.